José Luis, bienvenido, ¿cómo Cintia, estás? buenos días, Axel, muy Buenos días. Estamos. ¿Cómo estás, mi hermano? La verdad es que es un tema que sí se tiene que tocar porque es algo que sí nos mueve y sobre todo que ya hubo un cambio entonces en Donald Trump de ver con todo este control de las armas, cómo se está manejando en Estados Unidos. Justamente es un tema bastante importante, un tema que hemos visto, un tema sobre todo que ya esta discusión está a debate y que estas, terribles matanzas con armas han ido creciendo en Estados Unidos y sobre todo en el número de las víctimas, que ese es un tema bastante importante y que ha puesto ya el foco sobre las armas y sobre todo sobre las armas automáticas y semiautomáticas, que es todo un tema. ¿Qué ha pasado ahora con la Casa Blanca? ¿Qué ha pasado ahora con la opinión pública? Pues prácticamente existe ahora ya un consenso sobre la regulación sobre las armas. Hay que tener en cuenta, muy importante, que en la Constitución de Estados Unidos y que es un tema histórico, el poder tener armas y demás es algo pues que está en la Constitución y que exactamente es un derecho y que en ciertos estados, en ciertos lugares de Estados Unidos, pues prácticamente es una tradición y es un tema muy importante y un tema que, como bien lo dices, es un derecho y que es algo parte inherente de los estadounidenses de tener armas. Pero ahora lo que hay un cambio y sobre todo un cambio en cómo se percibe este derecho es la posesión de las armas. Hemos visto que durante los últimos años la mayoría de todas estas grandes masacres y demás son por personas que pues ejercen su derecho de tener armas, pero sobre todo de tener armas automáticas o semiautomáticas, las cuales terminan en grandes masacres, como lo hemos visto en los últimos días, y que ahora ya estas masacres han dejado atrás lo que veíamos en los 90, que eran masacres de personas que, bueno, eran terribles igual que estas, pero los números han ido aumentando y que ahora la sociedad de Estados Unidos ya ha tomado una postura muy activa y sobre todo una voz de mantener y ahora sí buscar ponerle un límite a estas masacres y sobre todo a la manera en que las personas acceden a las armas. Oye, José Luis, tú nos dices evidentemente que es un derecho que tienen las personas, los habitantes de Estados Unidos. Pero siendo un país de primer mundo, ¿cuántas armas tienen en Estados Unidos? Sí, esa es una muy buena pregunta. O sea, es un derecho, ¿por qué? Porque históricamente era una manera de protegerse de Inglaterra, que si nos vamos hace 3 siglos, pues era el país que era una colonia de Estados Unidos de Reino Unido. Y que históricamente es por eso que existe eso. Tenemos más de 350 millones de armas en Estados Unidos. Es una locura de armas. Exactamente, de armas. Es un número inmenso. Y de este número, una gran porcentaje son armas semiautomáticas o armas automáticas, que son armas de asalto, armas con una gran capacidad de asesinar personas. Es impresionante, porque evidentemente es una ráfaga, ¿no? También lo que se vivió en Las Vegas, ahorita está aquí en Florida, pero al final del día es como dices, sí, antes a lo mejor con un revólver o con una 9 milímetros mataban a 2, 3 personas, bueno, con estas son a centenares que pueden estar alcanzando. Eso es muy importante lo que dice Cintia, ¿por qué? Porque la Constitución lo que pensaba era en un momento en el que las armas no eran automáticas, no eran semiautomáticas, no eran rifles de asalto, sino eran armas que tenían la idea pensadas para proteger tu hogar, tu vivienda y demás, y sobre todo pensando en que pudiera haber una invasión de Inglaterra, que eso es hace más de 3 siglos, más de 2 siglos. Y ahora lo que vemos son armas semiautomáticas y automáticas que lo que han hecho es que las personas, y sobre todo personas con muy pocas restricciones, obtengan este tipo de armas de asalto, de las cuales en la gran mayoría de los países desarrollados son armas que están muy restringidas para solo uso militar o de la policía. En Estados Unidos no es así. En Estados Unidos lo que vemos son armas que están en manos de muchas personas que con unos requisitos muy laxos están teniendo acceso a esto. También hay un tema muy importante que es el tema político. ¿Por qué las personas pueden tener acceso a estas armas y por qué no se les han puesto restricciones desde hace años? Parecería lo lógico. Es lo lógico, exactamente. Pero tenemos una cuestión política muy importante. Las empresas armamentísticas en Estados Unidos y también las personas que poseen de estas armas están muy bien organizadas y sobre todo participan en cuestiones políticas, apoyan campañas políticas y también han financiado las campañas de ciertos políticos, en particular del Partido Republicano, y Donald Trump es uno de estos beneficiarios. También el presidente del Congreso, Paul Ryan, son de estos beneficiarios, los cuales al recibir este dinero tienen posturas favorables o en algunos casos que dejan que siga existiendo estas regulaciones laxas al control de armas. Va a haber una marcha.
Exactamente, una marcha muy importante, que justo lo que busca es esto. Se pongan regulaciones más duras al control de armas y sobre todo que los políticos también tomen conciencia. Hemos visto durante los últimos años que en Estados Unidos, en la cuestión política sobre el tema de las armas, muchos han sido pues bastante pues laxos en la regulación, accesibles y demás. ¿Por qué? Porque ellos reciben recursos por parte de estos grupos de cabildeo, de presión y demás, los cuales financian sus campañas políticas y esto los ha beneficiado a los grupos que están alrededor de las armas y a los políticos, entonces es un círculo en el cual, pues bueno, no avanzamos en una regulación por estos temas. Oye, José Luis, nos hablas de requisitos laxos para tener armas. ¿Cuáles son estos requisitos que necesitan la gente, los estadounidenses, para tener estas armas? Bueno, simplemente pensemos en cómo las obtienes, dónde vas, en dónde las puedes obtener. Hay más maneras, hay más tiendas de armas que Walmart en Estados Unidos. No, bueno. Para eso nos podemos dar una idea. Las tiendas de conveniencia son menos que las tiendas de venta de armas. Entonces, ese es, para empezar, la accesibilidad es un punto fundamental en la manera de que cómo obtienes armas, cómo tienes acceso a ellos. Ese es uno. El otro es prácticamente cualquier ciudadano estadounidense que presente sus documentos de registro y demás puede tener acceso a esto. No hay mayores requerimientos. No hay ningún problema para llegar a comprar un arma. Exactamente, no hay ningún problema. Es más fácil tener un arma que tener es igual de fácil tener un arma que tener una licencia de conducir. No, bueno, imaginémonos nada más este caso. Un crédito hipotecario te sale más complicado que sacar un Totalmente, arma. y que en Estados Unidos es bastante fácil tener un crédito hipotecario. Entonces estamos en una situación en la que Estados Unidos, cualquier persona puede tener acceso a estas armas, a pesar de la política de Estados Unidos en contra del terrorismo y demás medidas que han tomado en torno a la seguridad. Pero el tema de las armas sigue siendo un tema bastante laxo y accesible. ¿Por qué? Porque es un tema constitucional, es un tema de tradiciones y es un tema de cabildeo. Son grupos muy bien organizados que están haciendo presión sobre el gobierno y sobre la Casa Blanca. Entonces, pero es que finalmente yo creo que eso es lo importante, no quitarles el derecho, simplemente regularlo, que no puedan tener este tipo de armamento que al final del día, pues hasta puede ser contraproducente para el mismo que lo utiliza, ¿no? Entonces... Así es, y la opinión pública lo ha entendido, la gente lo ha entendido y lo hemos ya visto en estas marchas que están organizándose en Estados Unidos y que tienen como objetivo controlar los requisitos y qué es lo que pasa con Estados Unidos en este tema. Claro. Es un tema muy importante y un tema que ahora a la opinión pública le importa y que no hay que dejar un límite. Pues esperemos que se tomen las medidas necesarias para que ya no se susciten este tipo de eventos.